Hola, bendiciones. Soy Erika Mesén del Ministerio OSEA 63 y nos encontramos en la parte 2 del tema Cómo confrontar sin ofender, ejemplos en la Biblia. Nuestro texto base lo encontramos en Lucas 17:1a, el cual nos dice: imposible es que no vengan tropiezos. En esta segunda parte vamos a estar hablando sobre que se nos ha encomendado la confrontación. Le pido que se una conmigo en una breve oración, diciéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que traiga esa palabra perfecta, esa plomada perfecta, en la cual nos está instruyendo y llevando a un mayor conocimiento de cómo ejercer nuestra vida espiritual y también relacional con todos nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y cuando estamos en situaciones incómodas particularmente. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos y guíanos. Queremos estar atentos y aprender de todo lo que tú tienes para nosotros. Bendice a tu pueblo. Si alguien está enfermo, trae sanidad, trae fuerza y fortaleza. Que cada uno de nosotros podamos seguir madurando y creciendo en ti, en la formación que tú traes para cada uno, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que nos pueden surgir es si debemos hacer frente a todo tipo de ofensa, si cada cosa la cual estamos expuestos y que trae incomodidad va a requerir que la confrontemos. Una respuesta la podemos encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, verso 11, en el cual nos está diciendo que no necesariamente todo lo hay que confrontar. Leo para ustedes: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Creo que aquí encontramos una palabra clave dentro de este versículo, la cual es una. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que nosotros podemos pasar por alto aquellas cosas que pueden ser insignificantes, aquellas situaciones incómodas, pero que se presentan solo una vez, que tal vez pueden ser incómodas o traer molestia, pero se presentó en un evento aislado. Por eso el versículo está diciendo: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Aquí el punto es cuando esa ofensa se convierte en un patrón de comportamiento negativo y comienza a ser reiterativo y la persona insiste en hacerlo, en efectuarlo, y más conociendo que está causando molestia o dolor. Tomemos en cuenta entonces que cada vez que enfrentamos un conflicto o una situación donde el comportamiento de alguien es destructivo para él o para los demás, entonces es cuando tenemos que actuar. Y hay 3 decisiones básicas que podemos tomar ante esta situación. Una es hacer frente o no al conflicto. 2, cuándo hacerlo. Y 3, cómo hacerlo. Y direccionándonos a nuestro libro guía, la palabra de Dios, nos dice las respuestas que nosotros requerimos ante las preguntas que nos surgen. Y por ejemplo, con esta situación específica, cuando hay dolo, cuando hay molestia, cuando hay ofensas. La Biblia nos exhorta a la confrontación en 3 situaciones diferentes: cuando nos ofenden, cuando ofendemos o cuando un hermano o hermana se entrega a un comportamiento autodestructivo o poco inteligente. En estos 3 casos, la Biblia nos está aconsejando que tomemos la iniciativa a la hora de enfrentar o tratar el problema. Y para ver este asunto, vamos a estar buscando en Mateo 18, verso 15, qué nos dice las Escrituras. Cuando nos ofenden, ¿qué debemos de hacer? Bueno, vamos a leer que Jesús dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y
aquí claramente nos está diciendo, hay que hacer un alto cuando tenemos de frente a un ofensor y tenemos que enfrentarnos a él. Y en los versículos siguientes nos damos cuenta que Jesús también da instrucciones para hacer que otros también puedan estar comunicados de lo que está ocurriendo desde la parte ofensora. Sin embargo, aquí estamos en primer lugar hablando sobre la importancia de nosotros confrontar la situación, o sea, para que no pase a mal o a más. Quizás dentro del ámbito creyente se nos ha enseñado que es digno, que es bueno o que es un signo de humildad y de santidad sufrir en silencio y reprimir la ira. Esto ante alguien o una situación que nos está dañando o nos está ofendiendo. Pero hemos de tomar en cuenta que reprimir la ira o la frustración no es bueno. ¿Por qué? Porque toda emoción que se reprima al final se va a expresar de alguna manera y puede que esta sea una manera inadecuada. Hay personas que pueden desarrollar inclinación por el alcohol o por las drogas, o también pueden volverse compradores compulsivos, personas que tienen problemas de alimentación porque comen en demasía para poder sobrellevar esa frustración, ese enojo, esa molestia. ¿Y todo por qué? Porque no tomaron la decisión de confrontar, de hacer un alto a ese ofensor y decirle, para, porque me estás dañando, no quiero que esto continúe. También en la parte clínica hay registros de muchas personas que presentan enfermedades debido al resentimiento y la falta de perdón. ¿Usted ha escuchado de eso? Bueno, una de ellas puede ser el cáncer o la fibromialgia. Hay asidero en dolores en el alma que han pasado a sintomatología en la parte física. Y de ahí que el Señor espera que nosotros podamos hablar y defender de manera que una herida que se ha provocado pueda sanarse, pueda perdonarse, pero quien la está provocando no siga haciéndolo. En Hebreos 12:15, Pablo nos habla sobre este tema y exhorta para estar alertas a no caer en amargura debido a callar y no confrontar. Y nos dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos damos cuenta que entonces la confrontación eficaz es la mejor salvaguarda contra que se vaya a producir una raíz de amargura. La amargura sabemos que es un resentimiento acumulado. El resentimiento es ira que no se ha resuelta, que no se ha resuelto y que por eso reprime, hace a una persona sentirse mal, con un enojo que puede ser egoísta, llevando a un punto en el cual la persona, como si fuera un agua hirviendo, llegue a explotar a una ebullición en donde no hay control de las emociones, de las expresiones, de lo que se diga, de lo que se haga. ¿Y todo por qué? Porque se ha reprimido por mucho tiempo. Vamos a quedar claros que cuando hay una situación específica que no se pone alto y que ha traído dolor u ofensa, si eso se sigue reprimiendo, se sigue evadiendo, la tendencia va a ser a empeorar. Y nosotros como personas maduras espiritualmente, hemos de buscar siempre la medida de atender las situaciones, buscando principalmente lo que se llama la reconciliación. Porque los cristianos
que cargan con este tipo de emociones se convierten sin darse cuenta en personas disfuncionales. Cuando hablamos de un comportamiento disfuncional, estamos hablando de patrones de conducta que son perjudiciales o dañinos para la persona, para su entorno, porque interfieren en el bienestar físico, espiritual, psicológico y social. Se puede manifestar en diferentes áreas y reflejan una incomodidad para adaptarse al entorno. Dentro de estos comportamientos disfuncionales podemos encontrar celos, favoritismos, abusos y falta de comunicación, provocando problemas familiares o en los entornos donde se encuentre la persona, situaciones que surgen y se dificultan al ser abordados porque la persona no tiene interés de que se arreglen. Hablando de los creyentes en Cristo, cualquier comportamiento disfuncional es una trampa de Satanás para hacer que se sienta la persona frustrada y que no pueda entonces cumplir con el propósito divino. Al hablar ahora, cuando somos los ofensores, cuando nos damos cuenta de que hemos ofendido a alguien, tenemos la responsabilidad de actuar activamente para conseguir la reconciliación. En Mateo 5, versos 23 y 24, Jesús nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Cuando usted y yo nos apercibimos de que alguien ha comenzado a evitarnos o sentimos que hay cierta tensión en nuestra relación con las personas, es hora de que actuemos como gente, como personas, hijos de Dios, que nos ejercitamos en la parte espiritual. Hemos de ser maduros y esperar que tanto nosotros como aquellos a los cuales hayamos ofendido nos tiendan una mano para podernos reconciliar. De ahí que afirmamos que la persona más madura espiritualmente es la que usualmente inicia la reconciliación. Otra opción que se puede dar es cuando observamos que un hermano nuestro en Cristo tiene un comportamiento destructivo. Algunos optarán por la murmuración, el estar haciendo comentarios o estar diciendo cosas a causa de ese comportamiento inadecuado. Mas, sin embargo, hemos de entender que la palabra también nos habla de esto, sobre la importancia de amonestar. ¿Por qué? Porque puede que nos encontremos frente a alguien que por su comportamiento se está afectando a sí mismo negativamente, pero también está afectando al grupo o a la familia donde se encuentra. Y Pablo en Galacia estaba hablando, y lo encontramos en Gálatas 6:1, sobre este tema y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo definitivamente nos está diciendo que es necesario hacer frente a la situación. Y hay que entender que al hablar de amonestar, nos está diciendo que hemos de pararnos y hablar, pero no desde un punto de vista de legalismo o de señalamiento, sino más bien entender que nosotros estamos ocupados de la vida de las personas, de esas necesidades que tiene. Principalmente cuando vamos a hacer una observación a una persona. Qué bueno que podamos ver hacia atrás y darnos cuenta que hemos entablado una relación estrecha con ella.
que la persona se da cuenta que realmente nos importa, nos interesa. Hemos sacado tiempo para ella, le hemos instruido, le hemos animado, le hemos motivado. Primero nos importa sus necesidades y también las hemos atendido. Previo a hablar o hacer cualquier observación, es muy importante ganarnos ese derecho a ser escuchados. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando estamos demostrando apoyo, cuando estamos demostrando cariño, no estamos juzgando, sino que estamos ahí aportando esa comprensión, ese modelamiento de realmente cómo se comporta un hijo de Dios. Y bueno, cabe destacar también que pueden haber personas muy maduras espiritualmente que pueden tener muchos años de estar en el Evangelio, mas sin embargo eso no es sinónimo o es una garantía de que no se caiga en algún comportamiento que no sea adecuado o que haya alguna actitud de pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a nuestro hermano y a nuestra hermana con ese amor, ese cariño, esa pasión de Jesucristo, de decir, bueno, aquí lo importante es que necesitamos devolverlo al buen camino. Necesitamos que nos escuche y por eso lo vamos a hacer con respeto. Vamos a tener esa claridad de que puede que esa persona en este momento no esté viendo tan claramente lo que está pasando. Así que es necesario que seamos objetivos, con una visión objetiva y espiritual, para que podamos poner luz y también claridad en esa ceguera que se está percibiendo. Sin embargo, es de esperar que alguien que confrontemos debido a que su comportamiento es destructivo, se ponga a la defensiva y brinde todo tipo de excusas. Realmente sabemos que nadie va a aceptar sus faltas o debilidades o fallos tan simplemente porque nadie desea hacerlo, es algo incómodo. Y por eso puede que se ponga en una postura de defensiva, lo cual podríamos pensarlo como una respuesta natural, porque ayuda a la persona de alguna manera a protegerse en contra de la dolorosa verdad que se le está exponiendo. Pero esto a nosotros no nos debe de desanimar, sino que hemos de tomar consejo nuevamente en la palabra de Dios. En Job 6:25, él expresa cuán eficaces son las palabras rectas. Y puede que ante la confrontación muchos echen la culpa a los demás de sus acciones o traten de justificarlas. Si revisamos la palabra, hay muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, Eva dijo, la serpiente me engañó. Aarón expresó en Éxodo 32:22, tú no conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y así hay muchos ejemplos. Mas sin embargo, podemos rescatar el ejemplo en 2 de Samuel 12:13, cuando Natán va y habla con David para reprenderle a causa de que se había acostado con Betsabé y había mandado a matar a su esposo. La respuesta que da David dice, pequé contra Jehová. Esto nos da un ánimo de saber que hay posibilidad de que las personas a las cuales se les dé una confrontación a causa de su comportamiento destructivo no se justifiquen y sí acepten la corrección. Por eso es muy importante tomar en cuenta el tono que debemos de tener, el tono de voz, el cual debe de ser empleado de la manera más amena, cordial, para que de alguna manera no se vaya a distorsionar el mensaje que llevamos. Si nosotros nos dirigimos a las personas de una manera inadecuada, con un tono de voz inadecuado, ya estaremos provocando que no se pueda recibir el mensaje, o sea, que no lo estemos enviando correctamente y por lo tanto no se reciba correctamente. Y puede también entonces que se haga presente
ese rechazo al consejo. ¿Por qué? Porque también está la posibilidad de que la persona no esté lista para recibir el consejo que se le está brindando, ya sea por orgullo, por tosudez, por situaciones psicológicas o porque no desea esta persona hacer frente a la realidad en este periodo de la vida. Y entonces, cuando nos damos cuenta que no es aceptada nuestra confrontación, nuestra palabra de consejo, hemos de entender que lo que está ocurriendo está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, hemos de quedar con la tranquilidad de que hemos hecho lo que debíamos hacer. Ahora lo que va a corresponder entonces es dedicarnos a la oración, solicitándole al Señor que esta persona, sea receptiva a la verdad, para que Dios ponga en el camino de ella a alguien a quien quiera escuchar y prestarle atención. En Gálatas 2, 11 y 14 nos encontramos con una situación de confrontación que se está dando entre Pablo y Pedro. ¿Y esto por qué? Recordemos que Pablo era uno de los últimos apóstoles de nuestro Señor, o sea, de los que fueron llamados, el último diríamos. Y Pablo persiguió y mandó a matar a muchos cristianos antes de someterse al llamamiento que Dios tenía para su vida. En contraposición vemos a Pedro, que él había disfrutado de una relación cercana con Jesús durante el tiempo que éste estuvo en la tierra. Por lo tanto, vamos a decir que Pedro es una figura clave en la iglesia primitiva, mientras que Pablo no fue así en un inicio, y Pablo observó que Pedro estaba empezando a tener un comportamiento que resultaba destructivo para la iglesia y se enfrentó con él. Y por eso la cita bíblica lo vamos a estar leyendo en Gálatas 2, versículos 11 y 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Con este relato nos damos cuenta que Pablo sabía la importancia que tenía Pedro entre la gente que lo seguía y lo tenía como líder. Mas, sin embargo, en este apartado podemos ver que había una actuación, una actitud errónea y que debía ser confrontada. Y no era que Pablo tenía envidia de Pedro, sino que era una situación que debía ser confrontada, quedando en manifiesto que no se debía preferir a un grupo de judíos o a gentiles, porque ya no existía ninguna diferencia, sino que todos, siendo parte del cuerpo de Cristo, tenían su lugar. Siempre que hagamos uso del amor, del respeto, en situaciones que lo requieran, hemos de enfrentar cara a cara a nuestro hermano. Si ha cometido alguna falta, y no tenemos que sentirnos intimidados por el rango de nadie o por el entorno, pero sí saber que estamos buscando reconciliación, estamos buscando que se detenga ese asunto de ofensa y que puede traer serias consecuencias a todos los demás. Entenderemos entonces que esa encomienda a confrontar puede subsanar situaciones para que no lleguen a puntos insospechados de rompimiento de relaciones. Le pedimos al Señor en este momento que sea Él aconsejándonos, guiándonos, y que podamos poner en práctica su palabra y sus enseñanzas, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Somos cuerpo de Cristo, tenemos cada quien un lugar importante y hemos de animarnos, cuidarnos y complementarnos. En el nombre de Jesús, Señor, sigue trabajando en nosotros
Damos gracias por tu amor y porque tú nos exhortas, nos redarguyes, porque nos edificas. Amén. Habrá una tercera impartición. Lo espero. Bendiciones.